no es un personaje de novela, no sé si no te habías dado cuenta, pero es un personaje de novela. Igual que tu padre, a los 24 años, ese padre que nunca lograste complacer en tu vida, a los 24 años huyendo de España porque era republicano y además escribía en una gaceta y escribía en un periódico, huye porque sabe que lo van a matar, ya habían matado al hermano, a Ernesto. Ángeles estaba denunciando a sus hermanos, los comunistas, y sale huyendo, llega a Marruecos y a los 24 años ya tiene tanta creatividad que en 2 años logra hacerse de 8 barcos pesqueros, 80 barcos sardineros, y 3 enlatadoras en una época de guerra donde el pescado justamente en lata pues tiene un valor muy grande porque la gente se moría de hambre. Entonces este hombre al que no le llegas, este hombre que tanto te criticó, pues tenía una creatividad fuera de serie, y quiero unirlo con tu mamá, con esa mamá que también silenció toda su historia y que ahora que la confrontas y que le dices, mi tío Klaus me contó ABCD, te dice, si te quieres deshacer de tu madre, vete a la embajada, mi hijito querido, llena la solicitud diciendo que quieres ser alemán y cuando mucho, 3 días después van a venir por mí. Sí. Bueno, hay que imaginarse lo que fue para mi padre cuando pierde la guerra, y claro, la guerra la pierde la República Española gracias al apoyo militar de Mussolini, que bombardea media España, y de Hitler, que bombardea la otra mitad. Entonces por eso es que pierde la guerra y él tiene que huir, y salen en un barco de Alicante rumbo al norte de África, rumbo a Orán. En el barco cabían aproximadamente 250 personas, cuando mucho, y en el barco iban 3.000. Entonces, el capitán, cuando zarpan apresuradamente, porque en cualquier momento podían llegar las tropas falangistas o los italianos con sus automóviles, sus cañones, o los nazis mismos. Y entonces dice, las mujeres de un lado y los hombres del otro, por cuestiones higiénicas, porque evidentemente no había baños para todos, y les pide que por favor no se muevan, porque si el barco se mueve en un lado o para el otro, el barco va a naufragar. Salen en la tarde y en la noche corre el rumor, un rumor siniestro, de que el capitán era un traidor y los iban a llevar a las Islas Baleares, que ya habían caído en manos de los franquistas, y que todo había sido una trampa, y que los estaban esperando para masacrarlos a balazos en las Baleares. Entonces, esta efervescencia en el barco hace que el barco empiece a tambalearse para un lado o para el otro, y el capitán tiene que intervenir, y el capitán les jura, claro que en ese momento era muy difícil convencer a la gente de otro objetivo, pero sin embargo el capitán logra convencerlos, y bueno, se tranquilizan, y luego empieza a haber otra amenaza, en donde en cada paso veían los pasajeros del barco, veían venir una línea blanca submarina, que era un torpedo disparado por los submarinos nazis o por los submarinos italianos. Por supuesto que nunca hubo un submarino, pero me decía mi padre, veíamos las líneas blancas de todos lados, eran esas visiones espantosas que padecíamos los refugiados. Cuando él llega a Orán, él cree que ya acabó el problema. Mentira, los dejan a bordo durante un mes sin apenas darles agua. Sí bajan a las mujeres, sí bajan a los niños y sí bajan a los ancianos, pero ellos se quedaron un mes a bordo todavía. Cuando los bajan después de un mes, los encierran en un campo de concentración en Orán para construir el ferrocarril transsahariano que iba de Casablanca hasta el Cairo. Y me decía mi padre, pues tú no te puedes imaginar lo que fue trabajar a la luz del sol, con, no sé, los miles de grados que tú quieras, en cualquier momento del día sudabas, era imposible controlar el calor. Y ahí, por ejemplo, Silvia, se me pierde mucho
tengo la ficha del arresto de mi padre en Orán, la encontré en Nancy, en Francia, de cuando lo arrestaron, pero no sé cómo sale él de Orán y cómo llega a Marruecos. Y como él decía, mira, para que tú entiendas la llegada a Marruecos, yo no hablaba francés, yo no hablaba árabe, no conocía a nadie y no tenía ni un solo franco. Es como si tú te subes en un avión y te bajo en Moscú, sin un quinto, sin un rublo, sin que conozcas a nadie, sin que hables ni una sola palabra de ruso, ni siquiera niet, cero. Entonces, a ver, gánate la vida en esas circunstancias. Y como bien decía Silvia, vendían lo que podían de puerta en puerta y en condiciones de hambre espantosas, pero siempre que iban a tomar un café después de que vendían lo que tuvieran que vender, siempre en el café había un barco que se mecía con las olas, todo el día estaba anclado de manera permanente. Y entonces mi padre le dijo a su hermano, a mi tío y a los otros dos que estaban con él, vamos a rentar el barco. Dice, ¿cómo vamos a rentar el barco si ni siquiera tenemos para un café? Digo, ¿estás loco? Dice, no, vamos a pagarle la renta por rentas vencidas. No le pagamos la renta por adelantado, sino cuando haya transcurrido el mes, pues le pagamos la renta. Y si no pescamos, ¿y qué tal que sí pescamos? Digo, ya basta, ¿no? Total que tenía un amigo español que había llegado a Marruecos, ya se habían hecho amigo de él, y con él van a la capitanía del puerto. En el puerto le dicen quién es el dueño, van a ver al dueño, y resulta que el dueño lo había fusilado, Franco había fusilado a su hijo durante la guerra del Rif. Y entonces mi padre le dijo, nosotros queremos rentar el barco para tener dinero, y cuando tengamos el dinero queremos crear una pequeña brigada de españoles republicanos para asesinar a Franco. Nada le pudo gustar más a este hombre que saber que a través de estos españoles republicanos existía la remotísima posibilidad de hacer justicia, y le rentan el barco. Evidentemente mi padre nunca aprendió a nadar, no sabía pescar, y contratan marineros sobre la misma base. Si pescamos hay sardinas y hay comida, si no pescamos no hay nada para nadie. Salen a pescar en estas condiciones, y cuando llevaban sobre 600 metros que habían salido del puerto, bajan los brazos del sardinero y era tal la cantidad de sardinas que el barco empieza a hundirse. Entonces tuvieron que liberar a las sardinas, y en lugar de bajar los brazos media hora, la bajaron 10 minutos, sacaron sardinas y se las llevaron a vender, con el único detalle de que se les olvidó que hacía falta hielo para poner. ¿no? Imaginaron todo lo que seguiría, y están las historias en el libro. Quiero tocar un tema que creo que es importante. Retomas, cuando tocas la historia, te vas a la crítica brutal a Occidente por su complicidad, pero también de alguna manera criticas tremendamente o tratas de entender la personalidad de Hitler. Yo te digo, te decía hace un ratito, que fuiste preparándote para este libro con los secretos de alcoba, tanto de Hitler como de Franco, como de Pío XII, y hablas de la homosexualidad de Hitler y de Franco, de la que yo nunca había oído hablar, y hablas de la inmoralidad de Pío XII, que tenía esta Sor Pascualina. ¿Por qué es tan importante hablar de esto para de alguna manera descarar la personalidad de ellos? ¿Crees que es un elemento, dedicas demasiadas páginas a ello, crees que es un elemento muy importante? Y después de esta te hago una más y terminamos. Sí, bueno, yo no lo tenía en la mente, el escribir sobre la homosexualidad de Hitler, porque tampoco lo conocía yo, pero durante el periodo de investigación siempre hay momentos interesantes, y llegó a mis manos un libro que se llama The Pink Swastika, la swastika rosa. Y dije, caray. Y entonces ahí cuentan toda la homosexualidad, no solamente de Hitler, sino de la alta jerarquía nazi, y cómo a Rudolf Hess, que era un hombre muy cercano a Hitler, era uno de sus amantes favoritos, y le decía Fräulein Hess, entonces señorita Hess. Entonces, claro que empecé a investigar más el tema, me metí en la bibliografía del libro, encontré otro libro donde hay inclusive fotografías muy comprometedoras de Hitler, con
con uno de sus amantes, con Albert Speer, el famoso arquitecto, que nunca se demuestra, ahí sí, el autor no se atreve pues abundar en la homosexualidad de Speer, ese arquitecto nazi que quería construir Berlín como la ciudad del futuro. Pero bueno, encontré muchos otros elementos que para mí fueron definitivos, porque era muy curioso que Hitler mandara a los campos de exterminio a los homosexuales porque no respondían a la pureza de la raza aria y él era homosexual. Entonces, esto sí que me enojó porque utilizó a los homosexuales para lavarse la cara. Yo tengo muchos amigos homosexuales, afortunadamente para mí, y he platicado con ellos estos temas y cualquier otro, pero sí era importante que quedara claro, después de platicar también con alguna que otra psicóloga y antropólogas y sociólogas, los gestos de Hitler en sus discursos, si ustedes los ven, responden, según un par de ellas, a una impotencia en su virilidad. Estos movimientos, estos alardes, y esta desesperación que está en sus discursos, es eso. Y también fue muy interesante encontrar un libro que se llama La Papisa, que ella se llama Pascualina Lennart, a quien Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII, conoce en la nunciatura en München, en München en 1918. Y entonces es la única mujer que ha asistido a un cónclave para elegir papa. Ella entró al cónclave para elegir en 1939 a Pío XII. Fueron, si ustedes quieren ponerle con las comillas que quieran, compañeros desde 1918 hasta 1959. Y en La Papisa, en este libro, mucho más que se insinúa, y también tiene una muy buena bibliografía, se los recomiendo, no está traducido al español, y ahí también pues están contadas las experiencias amorosas del Papa con esta mujer. Y claro que yo también le di rienda suelta ya un tema de esos, y puse al Papa, con el debido respeto, y a la Madre Pascualina haciendo el amor en la Capilla Sixtina. Entonces sí tiene su chiste, tiene su encanto, igual que yo estaba atrás de una pequeña tribuna que había, pero donde sí vi el detalle de lo que aconteció fue en la basílica misma. Yo estaba atrás del baldaquino cuando los vi con una gran claridad, y la cuento en el libro, y entonces ahí sí ya nadie puede decir que no es cierto, porque yo estaba en ese momento. Última pregunta. Y vámonos a algo personal, Pablo. ¿Qué te deja a ti este libro? ¿Qué críticas has tenido, buenas y malas, las que realmente te hayan cimbrado? Te velas, como dijimos, tantos secretos familiares, tantas historias no bonitas de tu propia familia. ¿Qué te deja? ¿Qué sigue? ¿En dónde estás? Si realmente la literatura te permitió reinventarte y purificarte de todo esto, o en qué momento, además de una felicidad enorme, porque bueno, los 60,000 ejemplares se acabaron de un tiro, y ya está con la segunda edición de 60,000, y yo creo que va a ser el libro más vendido en tu historia. Entonces, digo, eso lo digo yo, a ver, ojalá, ¿en dónde estás? ¿Qué te deja? Ya háblanos de estas críticas que hasta los historiadores mismos te han hecho. Leía yo a alguien cuestionando tus aseveraciones de si Roosevelt, por ejemplo, sabía o no del ataque a Pearl Harbor, de si América la conquistaron por las armas o por la viruela que dices tú que fue lo que acabó con los indígenas. Entonces vete al plano macro de la historia misma y vete al plano micro de la familia y lo que esto te ha generado y todas las críticas que vienen, porque siempre que uno publica eso sucede. Bueno, lo primero que sentí al terminar el libro fue la oportunidad de haber tenido el privilegio de darle la voz a mis muertos. Esto para mí fue muy emocionante, porque cuando los introdujeron con esa virulencia y esa violencia en la cámara de gases en Auschwitz, sin poder protestar, y claro, los asesinaron,
como asesinaron a la otra vertiente de la familia española en las cárceles españolas, en los sótanos, y tampoco pudieron protestar. Para mí el hecho de que mi familia yo le pudiera dar la voz a mi familia, pudieran protestar en mi libro, pues fue para mí una gran reconciliación conmigo y con mi familia. Darle la voz a mis muertos fue un privilegio que me concedió la vida. Ahora bien, para mí la literatura es antes que nada protesta, y este es un grito rabioso de protesta, precisamente para subrayar el peligro que se cierne siempre ante quienes son intolerantes. Yo soy definitivamente intolerante con los intolerantes. Entonces, esta intolerancia que vivió Europa en el siglo pasado, esta tiranía que se vivió, este salvajismo que padecimos todos los seres humanos para la vergüenza de la humanidad, no se debe repetir. Entonces yo creo que debemos insistir de manera permanente en denunciar cualquier surgimiento nacionalsocialista o cualquier surgimiento fascista. Entonces sí es un grito de protesta, es un grito rabioso para que esto jamás se olvide. Entonces sí, cuando terminé el libro, permítanme leerles si me permiten, es un parrafito. Dice: estoy en paz con la vida después de haber tenido 4 hijas mágicas, Beatriz, Ana Paola, Claudia e Isabela, y de vivir al lado de una Beatriz que ya lo hubiera soñado Dante, Beatriz Rivas, una escritora de grandes vuelos con la que comparto fantasías, pasiones, protagonistas, temas, arrebatos, la mujer que saca lo mejor de mí en discusiones interminables, en las que hasta hoy jamás, en ningún caso, me ha concedido la razón, pero que me obliga a pensar y a someterme como cualquier marido que se respete. En estas páginas de En medio de la muerte, me abrí el pecho ante mis lectores. Sí lo hice enfrentando adversidades y enfermedades a la hora de investigar y de redactar, porque ¿a dónde va un autor que no se descubre el pecho ante sus lectores, con quien espera formar un coro en el que todos griten justicia, justicia, justicia? ¿A dónde? Por eso aquí estoy, por eso escribo, por eso no soy culpable. Así termino el libro. Yo sí puedo decirles que no soy culpable. Yo ya escribí este libro y los que sigan, ¿no? Sí he recibido críticas y sí he recibido insultos, sobre todo al haber confesado mi origen judío. Sí he recibido insultos en los correos y bueno, pues es parte de mi actividad como escritor. Estoy convencido que un día que yo no me gano un enemigo es un día perdido. Entonces, tengo que ganarme enemigos porque es evidente que no podemos estar de acuerdo todos. Y también acepto que quien me insulta, como decía mi abuela Felisa, quien me insulta es que carece de argumentos. Entonces, para mí, quien me insulta es que no tiene nada que decir, se le agotó su repertorio racional y tiene que llegar a la imbecilidad y a la superficialidad del insulto. Entonces sí me insultan, sobre todo los que he recibido, los peores han sido por mi origen judío, pero es algo que según me van insultando más, me voy sintiendo más orgulloso de saberlo. Yo le decía cuando me contó la historia, le decía: uy, Paco, ahora sí ya nos veniste a molar. Resulta que eres el más anticlerical de los anticlericales, que ahora vas a salir con que eres judío. Pues sí, así fue, y bueno,
Yo nací para decir, voy a seguir diciendo, quiero morirme con la pluma en la mano, bueno, ahora con la computadora, pero bueno, para eso nací y quiero decirles que tengo que seguir satisfaciendo mi necesidad de decir, tengo que seguir diciendo, tengo que seguir denunciando, tengo que seguir gritando en un coro con el que todos ustedes se tienen que sumar y que cantemos juntos con una sola letra: justicia, justicia, justicia. Muchas gracias.